La Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala abre las puertas de su escuela virtual con el fin de crear un entorno que ayude a cualquier persona que lo desee a desarrollar conocimientos y habilidades sobre una amplia variedad de disciplinas que le ayudarán tanto en su vida personal como profesional. Primer grado en disciplinas esotéricas. Titulación oficial de la Escuela Esotérica Europea La Orden de Ayala. Buenas tardes, soy Victoria Braujos, directora de la Escuela Esotérica La Orden de Ayala, y concluimos con esta clase, pero bueno, concluimos este primer grado, que no el último, porque Brígida de Fes nos va a acompañar en el segundo grado también con sus clases maestras de quirosofía, a las que yo personalmente tengo muchísimas ganas de asistir. ¿Veis? Porque la quirosofía sí es de esas cosas que tengo muchas ganas de aprender. Pero el otro día me preguntabais, algunos de vosotros, que Victoria son muchas cosas y tengo que integrar muchas cosas. Y yo decía, cuidado, que ni yo integro todo lo que hay, y hay veces que me apetece aprender más una cosa que la otra. Yo siempre digo que para numerología y para astrología tengo a Andrés. Sin embargo, de quirología Brigitte sabe que me gusta más y que tengo más libros y ya tengo más intereses. Bueno, chicos, además tengo una buena noticia que se ha dado hoy. ¿Ah, sí? Cuenta. Sí, hoy digamos que se ha firmado, se ha acordado el escribir mi guía sobre quirosofía. O sea que bueno, sabéis que estaba a punto de salir la guía de astrología y bueno, ya voy por el tercero. Oye, y hoy me han dado el visto bueno. ¿Te han contestado ya? Porque yo mandé el libro y no he sabido nada de ellos. No, es que no pueden registrarlos. Se ve que hay algún problema al estar porque lo mandé antes del congreso ahí ya... Bueno, nada, cosas nuestras. Os dejamos. Clase número 5 de numerología con Brígida de Fes. Bueno, buenas tardes. Qué pena, no os veo. He cambiado al móvil y no os veo. Pero bueno, me hago la idea de que estáis todos por ahí y todas escuchándome. Hoy es la última clase, por lo menos de este primer nivel de las 22 llaves de transformación. Y vamos a tocar un tema, un apartado muy interesante porque tiene que ver con nuestra profesión, nuestra vocación, ¿vale? Y sobre todo, pues con esa parte de nosotros más evidente, más visible, porque cuando salimos a la calle a trabajar, indudablemente es donde más nos relacionamos. Por lo tanto, tiene que ver mucho también con aquello que los demás ven de nosotros, ¿no? Por eso, si queréis apuntar, hoy, si tenéis vuestra carta numerológica delante, vamos a hablar del PES, por un lado, personalidad externa social, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Os recuerdo que si hay algún número igual o de la misma familia en algún otro apartado de vuestra carta numerológica, lo tenéis que tener en cuenta. Yo por experiencia me encuentro muchas veces que coincide con el BES, con la búsqueda espiritual, que sabéis que es un pilar terapéutico, pero también un pilar fundamental porque es donde nos realizamos de alguna manera. Al ser nuestro propósito espiritual, de alguna manera nos realizamos con él. Pero bueno, ya os digo que en mi caso, aunque es raro, no coincidía, aunque sí son de la misma familia, un 16 y un 7. Por eso, tener en cuenta que si el número reducido es de la misma familia, también sería válido. Vamos a ver también el CES, nuestro comportamiento externo social. Si recordáis, la semana pasada vimos el CIS, el comportamiento interno, porque estábamos hablando de emociones, de sentimientos, y por lo tanto era importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para ver cuáles son nuestra actitud, nuestros comportamientos en ese área. Pues en este caso veremos el CES, ¿vale? El comportamiento externo social. Y yo me gusta ver también en estos casos el pilar de resistencia, el PR, que si recordáis es lo que hicimos al disminuir la fecha de nacimiento, ir restando, que lo tenemos a la izquierda, pilar de resistencia o heridas de la niñez. Me gusta verlo porque muchas veces ahí está para aquello que innatamente valíamos de pequeños, que sentíamos
que de algún modo es donde estaba nuestro potencial, pero por misteriosas razones es como la primera prueba de nuestra vida, porque precisamente es donde nos dicen, para eso no sirves, esto para qué lo vas a hacer, esto no es práctico, no es útil, etcétera, etcétera, ¿no? Por poneros un ejemplo, os voy a poner el mío, yo tengo un 3 ahí, el 3 sabéis que tiene que ver con la adquisición de conocimiento, con las bibliotecas y con centros de formación, etcétera, la educación sobre todo también. Entonces, curiosamente, pues yo he tenido que estudiar por mi cuenta, ¿no? Porque en mi casa pues no consideraban que los estudios fueran tan importantes y menos para una mujer. Con lo cual, pues ahí mi pilar de resistencia, como veis, es una inquietud mía constante, nunca creo que sea suficiente. Eso es lo que tiene el 3, nunca es suficiente. Quiero saber más, ¿vale? Pero miraríamos cualquier otro, intentaré repasar uno a uno, que nos dé tiempo. Y, cómo no, vamos a mirar la parte de abajo, la personalidad externa en defensa, que es nuestra personalidad, cómo se expresa cuando estamos mal, dentro del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, claro que hay que tenerlo en cuenta, igual que cuando miramos el nudo de dolor y miramos el nudo emocional, en positivo y en negativo, cuando estamos arriba o cuando estamos abajo, en este caso también lo veremos así. Y veremos el C, que es el comportamiento externo en estado de defensa, o sea, cómo nos comportamos con los demás cuando estamos mal. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta los dos. Bueno, deciros que yo, por ejemplo, estoy desarrollando, este es muy importante lo que vamos a dar hoy, como os dije, el aspecto emocional podría dar para un curso completo y este, sin duda alguna, estoy segura que también. Porque no hace mucho me hicieron una entrevista de radio en una emisora de franquiciados y de emprendedores, y bueno, me preguntaban a partir de mi libro, de los 22 arcanos del tarot, yo ya lo hice con un fundamento numerológico, en cierto modo, cómo podían utilizarse los arquetipos del tarot o la numerología, porque yo los complemento, para hacer una selección de personal, o para emprender un proyecto, o para buscar un socio, ¿no?, que nos complemente. Pues lo que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con esto, porque precisamente lo que dije yo en esta entrevista es que perfectamente toda esta información se puede utilizar para evaluar qué tipo de trabajador podemos tener enfrente y o dentro de los trabajadores que tenemos, cuál es el puesto adecuado para esa persona o por qué nos falla en determinado lugar o tarea, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo en principio estoy preparando un curso específico para empresas, empresarios, microempresas, fundamentalmente, que creo que es donde le dan bastante valor a esto. Con lo cual, imaginaros el desarrollo que se puede hacer de esta información. Y sobre todo, no tenemos que olvidar, tanto cuando dimos el aspecto emocional, como en este caso que vamos a dar el profesional y social, no debemos perder nunca de vista los dos pilares bases, que sabéis que es la personalidad profunda, vuestro resultado de fecha completa, porque digamos que ahí está el motor que lleva el vehículo, el conductor y el verdadero propósito de vida, ¿no? Es como todas las herramientas con las que yo cuento para poner en marcha, o sea, para poder andar en esta vida. Entonces, eso es muy importante. Y, por supuesto, cómo se expresa a través del yo, que recordar que era el mismo, ¿vale? Entonces, partiendo de esta base, vamos a hacer un recorrido por los números, ¿de acuerdo? Y cómo se expresarían a nivel, en estos niveles a nivel profesional. Por ejemplo, si yo tengo que pensar en un 1
Indudablemente, como estamos hablando de una persona de acción, con capacidad de liderazgo y además con una gran energía y inteligencia y creatividad, ¿vale? Con esa capacidad de inspirar a otros, indudablemente estaríamos hablando de que un uno, pues seguramente tendrá que ser una persona autónoma de algún modo, tendrá que tener bastante libertad en el puesto de trabajo que tiene, le tiene que permitir poder moverse porque el uno tiene bastante energía y por lo tanto necesita estar quemando esa energía de forma constante, con lo cual es muy difícil que yo vea a uno sentado en una mesa, ¿vale? Y trabajando exclusivamente con el ordenador, aunque aquí tenemos un ejemplo de 3 unos, de 3 unos en día, mes y año, porque aunque en año tiene un 19, si lo reducimos es de la familia del 1. Y es Victoria Braojos. Si estás por ahí, me estás oyendo, ¿vale? No solo lo tienes Te estoy oyendo. no solo lo tienes en el yo y en el ego, sino que también lo tienes en el legado materno y paterno, con lo cual, o sea, el liderazgo está por todas partes y me darán la razón de que esa energía la tenéis que consumir constantemente. Así ¿De acuerdo? es. Como negativo, indudablemente, no es una persona que la puedas poner bajo el mando de otra persona, porque seguramente va a ser bastante rebelde y encerrarlo entre 4 paredes, pues tampoco. Además, ese impulso de liderar es fundamental. Muy creativo, como ya he dicho, e inteligente. Recordad que aquí tendríamos al mago, con lo cual prácticamente dispone de todas las herramientas para idear cualquier cosa. En negativo, pues quizás sería la inconstancia a veces, porque como tiene un abanico tan grande de intereses y está creando nuevas ideas constantemente, pues sí que a veces puede dejar un poquito a medias alguna cosita, ¿no? Porque es esa necesidad de emprender continuamente un proyecto nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, y por supuesto, trabajar bajo alguien, otra persona, muy difícil y en un espacio cerrado, bastante difícil. Vamos por el 2. Si vamos por el 2, que es la esencia femenina, es el yin, estamos hablando prácticamente del polo opuesto, ¿no? Partiendo de la base de que es una persona empática, que es una persona sensible a su entorno, con capacidad de comprensión muchas veces, pues bueno, podríamos decir que aquí podemos tener un buen terapeuta, ¿de acuerdo? Podemos tener una persona que sea capaz de atender a los demás y prácticamente intuir aquello que necesitan. Pero bueno, si tengo que recalcar algo, a nivel profesional hay una profesión que no se le da valor y que yo la tengo que decir siempre, ¿vale? Y la pongo en valor en el 2, que es la de la ama de casa. O sea, indudablemente es una labor de servicio, es una labor muy femenina y indudablemente el 2 representa todo eso. Pero también podemos encontrar en el 2, con esa intuición que tienen, y puesto que es la sacerdotisa, personas como que saben lidiar con las cosas, ¿no? Saben manejar las cosas con delicadeza, con sutileza, con diplomacia, aunque luego veremos que hay otro número que maneja todavía mejor esto. Y por lo tanto, son personas que saben dejarse llevar porque son muy adaptables, se adaptan muy bien. Aquí sí que desde luego no le vamos a dar un lugar de mando, sino más bien posiblemente necesite directrices o las directrices del 1, ¿no? Porque de alguna manera esa energía más masculina está ausente, cosa que no ocurre en el 12 y en el 21, que luego lo veremos porque están ambos números. Pero bueno, cuidados, psicología, terapias como por ejemplo registros acásicos, donde haya que acudir a la memoria, donde haya que registrar. También personas, ahora está muy de moda los canalizadores, en cierto modo también, aunque ahí tendríamos más al 11.
Defectos del 2, que se traspola también a lo profesional, pues bueno, que a veces le puede faltar la energía para arrancar y ponerse en marcha, siempre puede necesitar un empujón, y que como en estado negativo, que sería en el PET, suelen tener una falta de autoestima y autovaloración importante, de alguna manera eso hace que necesiten el incentivo constante de otros y puedan caer en apatía y depresión fácilmente, con lo cual, pues ese serían los peligros del 2. Nos vamos al 3, ¿vale? El 3 es un número muy interesante porque, vuelvo a decirlo, es la emperatriz, sería la inteligencia. A mí me gusta comparar los 3 primeros con los 3 rayos. El primer rayo es la voluntad, el mago la tiene. El segundo rayo es el amor y la sabiduría, la sacerdotisa lo tiene. Y el tercer rayo es la inteligencia y la emperatriz lo tiene. Pues sin duda el 3... Indudablemente, los 3 para que estén sanos tienen que adquirir conocimiento constante. Posiblemente son personas optimistas por naturaleza, se adaptan muy bien, son excelentes comunicadores, con lo cual, de hecho, el 30, quiero hacer alusión aquí al 30, el 30 es el perfecto comunicador. De hecho, nace para dar conferencias, nace para llegar a los demás, nace para hacerse comprender, porque es como que habla y todo el mundo le entiende. Y el 3, digamos que tiene esa capacidad de verbalizar todos los conocimientos que va adquiriendo, y por lo tanto comunicarlos y compartirlos. Evidentemente aquí podemos tener muchas profesiones que precedan de cualquier carrera, pero a mí se me ocurre que abogados perfectamente, con 3 me he encontrado, porque también son personas que tienen un sentido de la justicia importante. Arquitectos, todos aquellos que crean proyectos de alguna manera para que luego el 4 los ponga en marcha, es como el gran ideador, ¿no? No tiene la capacidad de llevarlo al cabo que tiene el 1, con lo cual seguramente va a necesitar de otras muletas, de otros números, para esas ideas constantes que está teniendo en su cabeza, poderlas llevar a la realidad, poderlas materializar. Estoy hablando de los números. Ahora mismo, o sea, cuando hablo en negativo, quiero que lo trasladéis al PET, y cuando hablo en positivo, no vamos a poder hablar de todos los números. Por eso os he hecho una introducción, es que he visto que Jesús ha puesto ahí un mensajito, por eso he hecho una introducción de los distintos pilares y cómo podéis interpretar cada número. Pero sí, el pilar fundamental es la personalidad externa social, el PES, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando. De nada, Jesús, un placer, ¿vale? Pues el 3, por ejemplo, personas gestoras de bibliotecas, editores, escritores también, ¿no? Aunque sean editores más de trasladar o volver a interpretar conocimientos que de creatividad en sí mismo, ¿no? Profesores de universidad, profesores de colegio, o sea, todas aquellas personas que manejen los conocimientos con soltura, personas que además están constantemente necesitando adquirir más información, se van actualizando, eso es importante, y sobre todo personas destinadas a trabajar con el público, necesitan público, ¿vale? Es otro, sí, puede estar en una mesa trabajando, pero necesita estar comunicándose, sea a través del ordenador, sea a través de un teléfono, o sea a través de un aula, pero indudablemente el 3 necesita interactuar, ¿no? Muy bueno. Posiblemente tenga gran facilidad para los idiomas, tanto por la capacidad que tiene de aprender como porque a nivel lingüístico pues es una persona con bastante soltura. Y como tiene un encanto especial para los demás, pues ponerlo al público es ideal. Como defectos, ¿qué defectos le pondríamos? Indudablemente, si un 3
no se ha formado adecuadamente, puedes sufrir muchísimo a nivel profesional, muchísimo, porque puede tener la sensación, es una sensación que les acompaña siempre, de creer que no saben lo suficiente. Por eso esa necesidad de aprender más y más y más, ¿no? No es la perfección del 7, pero sí esa avidez. Pero bueno, también puede caer en el opuesto, en que caiga en la pedantería de creerse que sabe más que nadie, ¿de acuerdo? En los 3 yo también vería, aunque no de laboratorio, sí que investigadores de campo, por ejemplo, son personas que tienen esa capacidad, de ese sentido común de llegar a conclusiones, ¿no? A mí me gusta distinguir el sentido común de la intuición, porque yo digo que la intuición tiene que ver con aquellas cosas que no sabes por qué las sabes, pero las sabes y te vienen y no te ha dado tiempo ni a razonarlas. Pero el sentido común, para mí, por lo menos la interpretación que yo le doy, es algo mucho más concreto. Es como el resultado de un conjunto de experiencias que tu mente en un determinado momento es capaz de ponerlas en conjunto, hacer un mix y decir, pues esto es lo lógico, no, esto es lo correcto, esto es lo que por sentido común yo haría, en cierto modo, ¿de acuerdo? Con lo cual es una especie de sabiduría, pero es una sabiduría que tiene que ver más con lo práctico, para mi gusto. Vamos al 4. El 4, sin duda, es el gran hacedor, es el gran constructor, es el que tiene más capacidad que ninguno de los 3 anteriores para materializar y llevar las cosas a cabo. Ahora, eso sí, le tienen que dar la idea, le tiene que dar la emperatriz la idea, le tiene que trasladar su sabiduría y su empatía, la suma sacerdotisa, el 2, y le tiene que aportar el ímpetu el número 1, ¿no? El mago, porque si no, el 4 por sí solo, aunque suelen ser personas que tienen esa capacidad de dar forma, a veces están tan anquilosados en guardar su estructura, su estabilidad, como ese cuadrado que representa el 4, que pueden no ver mucho más allá de lo que hay dentro de su parcela de visión. Pero yo destacaría que son trabajadores impresionantes, constantes. Pueden no ser rápidos, seguramente serán lentos, se tomarán su tiempo porque les gusta hacer las cosas bien, ¿vale? Sin la exageración, pero hacerlas bien. Entonces, pueden no ser muy rápidos, incluso les puede costar ponerse en marcha, pero son constantes en el tiempo y sobre todo tienen tesón y les gusta trabajar, les gusta ser útiles en ese aspecto y sobre todo, pues, cuidado, tienen un talento muy grande, que pueden coger las ideas de otros y llevarlas a cabo. Por lo tanto, el 4, cuidado con contarles muchas veces proyectos, porque a lo mejor lo que a él no se le ha ocurrido, se te ha ocurrido a ti y dice, ostras, esto yo ya sé cómo llevarlo a cabo. Ya os dije que son perfectos organizadores. Entonces, estos pueden ser jefes, no líderes exactamente, pero sí jefes, los jefes que están debajo de los líderes, que de alguna manera organizan unos grupos más pequeños y tareas. Con lo cual los podemos, aquí, en el 4 estoy segura que hay muchos funcionarios de todo tipo, por esa búsqueda de estabilidad y también de alguna manera porque es un trabajo que ellos pueden controlar, en cierto modo. Indudablemente constructores. Algunos arquitectos, bueno, yo el arquitecto lo vería más en el mago, en el 1, incluso en el 3, ¿no? El que hace el anteproyecto, en cierto modo. Pero sí que es cierto que personas, como ya digo, de fiar, estables, yo diría que son de esas personas con las que tú puedes acordar algo de palabra.
Pero no olvidemos una cosa, no son excesivamente generosos, ¿eh? Son más bien del puño prieto. ¿Pero por qué? Porque la estabilidad es tan importante que desde luego a veces pueden aferrarse demasiado a todo lo material, incluso a un trabajo, aunque no les satisfaga por la aparente seguridad que ellos creen que les da. Una característica del 4 es que a veces yo le veo, a ver, en cierto modo puede ser creativo, pero también al ser tan dogmático, a veces se puede ver un poco como víctima del mundo cuando cae en el PET, en negativo, ¿de acuerdo? Y sobre todo en la desidia de trabajar por trabajar de forma mecánica, pero sin alegría, o sea, y además en una negatividad y pesimismo bastante importante cuando se quedan estancados de alguna manera. Les cuesta mucho el cambio y por lo tanto eso a nivel profesional les puede traer disgustos. Yo diría que son de los típicos que son de unos de los que puede repetir profesiones de la familia. ¿Por qué? Porque ya lo han visto, saben que es seguro lo que les trae, lo han mamado desde pequeñitos. Entonces, de alguna manera, como eso se instala en ellos, pues pueden repetir profesiones propias de la familia, incluso para dar ese gusto o ese placer a la familia, porque es importante, ¿no?, que los vean como alguien que construye. Vamos al 5. Mira, el 5 es muy interesante. Bueno, repito, como arquetipo tenemos al Papa y recordar siempre, Papa significa puente, por lo tanto es el puente entre lo humano y lo divino. Por eso yo diría que son consejeros perfectos, perfectos. Estos consejeros que tienen los políticos, muchos jefes de empresa, personas importantes de alguna manera que tienen un desarrollo profesional y alguien les tiene que decir de todo, desde cómo tienen que hablar, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que peinarse o maquillarse. Recordar que os dije que el 5, aparte de que es una persona muy comunicativa, habla mucho, generalmente habla mucho. Junto con el 3 yo diría que son los más comunicativos, generalmente. Pero también sabe callar y escuchar. Cuidado, cuidado cuando se callan, que de alguna manera es que está muy atento a algo que le interesa mucho. Por lo tanto, hay que tener cuidado a veces con lo que se dice cerca de los 5. Lo que más me llama de la atención de los 5 es que nunca se quejan. Entonces, claro, el 5 prácticamente te puede retirar la amistad de un día para otro. ¿Sabéis por qué? Porque puede ser que le hayas hecho algo o dicho algo en determinado momento que tú no seas consciente y él lo haya interiorizado como un agravio tremendo. Como os he dicho que os puede asesorar en prácticamente todo, yo no veo tanto un psicólogo, no lo vería en ese aspecto. Yo lo veo más como un decorador o como un asesor de moda o, ¿cómo os diría? Lo que os he dicho, un técnico que asesora a alguien o que escribe los discursos de un político u otra persona. También son personas que trabajan muy bien con las manualidades. El 5 que sale artista, como tiene esa capacidad de estética, en cierto modo, y además de manejar con las manos, pues hay varios talentos que se pueden destacar en ellos. Por una parte, lo que son los trabajos manuales o de artesanía, donde las manos se vean involucradas y que sea muy tangible, como puede ser la escultura, por ejemplo, porque no, la pintura también. Pero también, por ejemplo, en otra línea, los masajes, más que masajes,
las técnicas manuales potentes, como puede ser la osteopatía, por ejemplo, o técnicas manuales que requieran un buen dominio. Recordad que os dije que tienen como un magnetismo terrestre que les ayuda a hacer todo esto. Se inspiran con la energía de la Tierra fácilmente. Vamos al 6. El 6 sin duda es una de las personas más serviciales que hay. Los cuidados son lo suyo. En los 6 vamos a encontrar muchas cuidadoras de ancianos, muchos cuidadores de niños, muchas trabajadoras del hogar. Parece una tontería, pero un 6, pensando en los inmigrantes, por ejemplo, o estas mujeres que vinieron al principio, o sea, puede ser la típica mujer que se dedica a cuidar de una familia que no es la suya y que se queda interna porque el 6 necesita la familia, necesita pertenecer a un grupo, ¿de acuerdo? Entonces, el 6, una de las cosas a destacar es eso, ¿no? Su capacidad y necesidad de servir a otros, de ser útil a otros. Luego tiene la creatividad del niño también, con lo que cualquier profesión que esté relacionada con juegos, como si fuera un niño, con recrearse, ser creativo o incluso organizar algún tipo de acontecimiento o fiesta, todo eso va con él, ¿no? Por ejemplo, organizar bodas, yo lo vería mucho al 6, ¿por qué? Porque es el servicio, la palabra servicio, amor, familia, o sea, son palabras que van muy con él, ¿no? Son personas profundamente sentimentales, entonces todo aquello que lleve implícito algún tipo de emoción o sentimiento lo van a vivir profesionalmente como algo que les realiza. Pueden ser perfectos casamenteros, ya sabemos que las agencias de relaciones, hasta que han aparecido en internet, pues bueno, posiblemente los creadores de aquel tipo de agencias eran 6, ¿no? ¿Y qué destacaría más del 6? Bueno, el 6 es feliz, como yo digo, relacionándose en un grupo, siendo parte de un grupo. Por lo tanto, trabajará muy bien en equipo. ¿Me oís? Porque veo que Mónica dice que no me escucha, pero no sé si es su caso personal o es el resto. Yo, por si acaso, Se me oye lo acerco. perfectamente. Vale, pues entonces seguimos. Vamos por el 7. El 7, recordad que os dije que aparte de que es el 7 yo tengo un 7 y tengo un 16 en búsqueda espiritual. Son familia, ¿de acuerdo? Entonces, el 7 y el 9, recordad que os dije que son números altamente espirituales. Generalmente de lo que llamamos almas viejas o aquellos que no crean en la reencarnación, de los reviejos, ¿no? Como dicen. De hecho, suelen crecer y madurar muy pronto, están en búsqueda desde que son pequeños. Y yo diría que el 7 sabe muy bien a qué se quiere dedicar desde que nace. Desde que tiene conciencia de sí mismo, estoy segura de que el 7 sabe a qué se quiere dedicar, porque indudablemente está muy inspirado. Pero bueno, ¿qué profesiones podemos encontrar aquí? La dirección. Recordad que os dije que el 7 es muy perfeccionista, ¿vale? Entonces, siempre va a buscar hacerlo mejor y mejor y mejor y dar lo mejor de sí mismo. O sea, es una persona tan autoexigente a nivel profesional, cuidado, y exigente con el entorno, porque lo que vive en sí mismo también lo pide fuera, ¿no? Imaginaros un director de orquesta, que lo encontraríamos perfectamente en un 7, ¿no? Pues evidentemente él es autoexigente consigo mismo, por eso ha llegado ahí, pero tiene todo el resto de músicos a los que tiene que controlar y exigir en cierto modo. Pues ahí tendríamos a un 7. También profesores de universidad con conocimientos profundos como filosofía, historia y todo lo que tenga que ver con humanidades, de alguna manera. Pero también podemos encontrar grandes científicos, pensadores,
pensadores diplomáticos, porque son como los que, igual que hemos dicho que el 5 puede ser un asesor a la hora de poner discursos y demás, el 7 tiene la capacidad, yo siempre me gusta decir que es como la casita completa, ¿no? Si el 4 es un cuadrado y el 3 es un triángulo, los ponemos juntos y tenemos la casa completa. ¿Entendéis por qué de alguna manera pues generalmente es tan autoexigente y quiere dar tanto de sí igual que lo exige? Necesita espacio, soledad. Este sí que es una persona que puede trabajar en un laboratorio, en un lugar de investigación, apartado del mundo, del ruido, del mundo. Se puede relacionar muy bien, pero es como que el espacio donde él se carga fundamentalmente son en espacios de soledad donde puede trabajar tranquilo y sin ruidos. De hecho, yo diría que el 7 es el que más adora el silencio. Y el silencio no le gusta a todo el mundo. ¿De acuerdo? Perfectos profesores de yoga o de meditación, perfectamente, ¿vale? O arqueólogos, buscadores de conocimientos que nos anteceden, porque el 7 siempre va a buscar la raíz de todo lo que conoce en el momento actual, ¿vale? Vamos a por el 8. El 8 se considera un número equilibrado en sí. No es igual que hay números que son masculinos y hay números que son femeninos, el 8 es como si tuviera integrado lo femenino y lo masculino en sí mismo, ¿no? Por eso se considera un número neutro, ¿no? Que posiblemente el que mejor se adapte a prácticamente cualquier otro número, ¿de acuerdo? Aunque sí que es cierto que el 8 generalmente es una persona, es un líder. Yo, igual que digo que el 1 es el líder general que lleva detrás a sus soldados, el 8 es el líder que le gusta trabajar en equipo, ¿vale? Es lo que llamaríamos ahora un líder democrático, en cierto modo, o un líder que comparte. Ya lo dije en alguna ocasión, el 1 dice yo he hecho, el yo está ahí, y el 8 dice hemos hecho. Por lo tanto, en positivo es una persona bastante emprendedora, con ideas muy propias, nace para materializar cosas, es un doble 4, recordarlo, eso es importante tenerlo en cuenta también, hay que buscar los números ahí, con lo cual tiene una capacidad de materializar importantísima. Pero necesita un equipo siempre con el que trabajar, porque el 4, aunque no lo exprese, es una persona muy emocional, ¿no? Y necesita compartir. Necesita compartir. Y también necesita, de alguna manera, del reconocimiento de los demás. Es generalmente una persona que es feliz viendo cómo sale bien el trabajo en equipo, pero de alguna manera, además se le ve enseguida en un grupo, en estos grupos espontáneos donde alguien tiene que liderar o tomar la batuta, ahí salen los 8, se les ve venir enseguida. Entonces, cualquier proyecto donde la responsabilidad y la capacidad de hacer las cosas por sí mismos sea importante. No es alguien que tengas que estar detrás de él, ¿de acuerdo? Pero que tenga esa importancia. Es una persona que valora mucho la armonía en todos los ámbitos de su vida, en el profesional también. Por lo tanto, si está en un ambiente desagradable o donde no es reconocido, el 8 se deprime. Además, como tiene verdaderas dificultades para expresar sus sentimientos, sus emociones, y no los cuenta, porque siempre te va a decir que está bien, o sea, se lo veréis en su cara, pero no lo va a pronunciar en palabras. Por lo tanto, el 8 hay que observarlo, ¿no? Porque aunque no lo diga, suele ser muy evidente cuando está a gusto trabajando y cuando no está a gusto. Si el 8 en el PES tiene una capacidad de construir un imperio, por decirlo de alguna manera, de hecho son los que nacen para hacerlo, siempre
para luego compartirlo con otros. O sea, el 8 tiene conciencia de que si llega alto es porque le debe algo al mundo y tiene que compartirlo con él, ¿vale? Pero si cae abajo, en el P, el 8 se va a volver como, no es ambicioso, porque ambicioso es una cualidad del 8, ¿no? Sería excesivamente ambicioso o egoísta. Se va a volver una persona resentida, porque si no recibe el reconocimiento que necesita, pues seguramente va a estar molesto por dentro y como tiene mucho poder, porque el 8 tiene mucho poder, puede llegar a ser, sin ser rencoroso, puede llegar a ser vengativo si encuentra la ocasión, ¿vale? Por lo tanto, yo los 8 os aconsejo que os llevéis bien en cualquiera de las áreas que esté, que sacaréis muchísimo, porque es generoso por excelencia, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que en negativo, si se la juegas o se cree poco reconocido, puede caer ahí. Evidentemente, no os estoy diciendo en cada apartado, pero traspolarlo pilar de resistencia. O sea, en pilar de resistencia cualquiera de estos números sería el que me han dicho que no soy, para qué me han dicho que no valgo. ¿De acuerdo? Y si lo tenéis en búsqueda espiritual, a la vez que lo tenéis arriba, pues blanco y en botella. Como digo, es importante. Y los comportamientos igual. Vamos con el 9. Otro número muy espiritual, yo le llamo el humanista. Entonces el 9 necesita movimiento, necesita moverse, conocer espacios nuevos. Posiblemente sea, yo los veo como los perfectos comerciales que de alguna manera están viajando para un lado y para otro constantemente. Tienen una gran facilidad para los idiomas también, como el 3. Pero tener en cuenta que es un triple 3, ¿no? El 9 está trascendido, posee una sabiduría innata y además una capacidad, es curioso, pero aquí sí que está muy desarrollada la intuición. Entonces, hay mucha capacidad de alguna manera de empaparse del ambiente y saber qué es lo que los demás necesitan y actuar en ese aspecto. Por eso yo diría, aquí sí que está el psicólogo bueno, ¿no? El 9 tiene capacidad de escuchar, porque un 2 va a ser más demandante, va a escuchar, pero no es tan proactivo, es más demandante. El 9 es más independiente, ha aprendido a vivir solo, en cierto modo le gusta estar con gente, pero necesita de ese espacio de soledad muy a menudo también, pero no de soledad para encerrarse en casa, sino para, como hizo una vez un amigo mío, mira, que he vendido la empresa y me he comprado un barco y me voy a surcar los mares. Pues este sería el 9, ¿no? Porque en cierto modo es un idealista también. Al 9 no le cuesta cambiar de trabajo si no está satisfecho o no está contento. Y las relaciones con el extranjero son propicias y se les da muy bien, ¿no? Con lo cual ya yo destacaría esas cosas. También trabajar en asociaciones y ONGs. Los 9, yo me he encontrado con muchos que están frustrados, que no saben muy bien cuál es su camino, es curiosísimo, y que están muy limitados por creencias precisamente limitadoras como el estudiar una carrera determinada, porque era lo mejor, para tener una estabilidad, un poco lo que los demás le habían dicho, ¿no? Un poco lo que los demás le habían dicho. Y por lo tanto quedarse estancados totalmente porque no están en el lugar que tienen que estar, no se pueden mover. Pero el 9 cuando se ilumina es el típico que puede dejar la profesión de toda la vida con 30, 40, 50 años y decidir dedicarse a otra cosa. No es una persona ambiciosa, digamos que el 9 dentro de que le gusta vivir bien como a todo el mundo, digamos que sabe lo que es esencial, lo que es básico y que por lo tanto hasta dónde puede llegar. Tiene buena capacidad de renuncia en todos los aspectos, ya os lo he dicho, no solo para dejar un trabajo, sino para dejar incluso bienes, ¿no? Bienes. Con lo cual, en negativo, pues, ¿qué os diría? Pues el 9 pues es eso, si cae en un exceso de idealismo, pues puede dejar el trabajo sin más, puede irse a coger una mochila, irse
bueno, no es negativo necesariamente, pero para los demás lo pueden ver así, o sea, puede dejarlo todo y con lo esencial irse a ver el mundo y descubrir los más absolutos secretos. Puede sorprenderte en cualquier área. El 10 es un 1, pero multiplicado, ¿vale? Y en este caso, como tenemos la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna está girando continuamente y no para, no para, no para, pues imaginaros si el 1 es una persona proactiva y con capacidad de acción, el 10 ya es como que lo necesita, ¿no? De hecho, el 10 sí que cuando se estanca pierde toda la seguridad en sí mismo, ¿vale? Cuando lo retienen, cuando lo frenan, cuando le dicen eso no, y se siente anclado, los pobres caen en una crisis existencial tremenda, en una falta de valoración tremenda. Son posiblemente de los que más les cuesta encontrar la profesión a la que se tienen que dedicar. Tienen muchísimas cualidades, pero pueden distraerse tanto y atraerle tantas cosas a la vez que no saben exactamente a qué dedicarse. Incluso pueden tener más de una profesión y ejercerlas a la vez, porque el 10 necesita como ese espíritu de aventura, ese espíritu de aventura, de experimentar cosas nuevas continuamente, de algún modo. Si el 9 le gusta salir de vez en cuando y perderse por el mundo, pues el 10 os lo podéis imaginar. El 10 no es que le guste, el 10 lo necesita. Por lo tanto, yo veo perfectamente a un 10 subido a un coche, a un carro, como dicen en Latinoamérica, nunca mejor dicho, ¿no? Los 10 yo digo que pueden trabajar perfectamente en un parque de atracciones, ¿no? Donde hay estas atracciones de aventura, o en empresas de multiaventura y de riesgo, que ahora hay muchas. Serían profesiones que ellos interiorizan muy bien, sin olvidar que también es un líder, pero quizá es un líder que se adapta mejor, ¿no? con el 0. Vamos por el 11. El 11 es un 2, es de la familia del 2, por lo tanto tiene las cualidades y las propiedades y también los defectos del 2. De hecho, recordar que un número maestro, cuando no está vibrando en su propio número, cae en los defectos del número en base 1. En este caso sería el 2. Pero el 11 yo les llamo los líderes espirituales. Además, me estoy encontrando prácticamente desde el año 50 para acá, nacidos desde el año 50 para acá, nacieron muchísimos 11. Prácticamente antes se veían muy pocos. A mí me gusta llamarlos también los soldados del Arcángel San Miguel. Son personas, son líderes natos, es un doble 1, aquí tiene la cualidad del 1 también y tiene 2 en este caso, con lo cual por eso yo digo que es un líder, porque lo es. Lo que pasa es que le cuesta llegar a saber que es un líder, porque puede estar en el 2, y si está en el 2 no tiene capacidad de ser líder. De hecho, quiere que lo guíen, ¿no? Entonces, muy importante el 11. El 11 tiene la capacidad de controlarse a sí mismo, de controlar, de controlar su entorno, como hace la fuerza con el león. Es una persona que si conecta con su alma, que es la mujer que está de alguna manera abriendo las fauces del león, tiene un canal constante. La intuición es su particularidad más potente. Son capaces de canalizar, son capaces de intuir, son capaces de ver entidades invisibles que otros no ven. Son capaces de captar, son como antenas, con lo cual la telepatía les suele funcionar muy bien, incluso la evidencia, pero tienen que conectar con esta dama que está abriendo las fauces del león, que es donde reside el 11. El león sería el 2, ¿vale? Y la dama sería el 11. Por lo tanto, aquí hay mucho New Age,
¿no? Mucho profesional del campo nuestro o del campo de las terapias que puedan ayudar en cierto modo a liderar, porque en este caso sí, es como que ellos vienen a servir de guías de otras personas menos habilitadas para que de alguna manera sigan ese camino, ¿no? Entonces, el gran defecto del 11 es cuando, ya os he dicho, cae en el 2, no cree en sus cualidades, no tiene confianza en su intuición, le han dicho desde pequeño, imaginaros que está en el pilar de resistencia, que eso que veía o creía que escuchaba o que tal y cual era una tontería y por lo tanto pues lo ha vivido pues como eso, ¿no? Como si yo todo esto me era pura imaginación. Pues no, si ha ocurrido eso, el 11 tiene que conectar con su yo superior para desarrollar todas las cualidades del 11 maestro a nivel profesional. Vamos con el 12, un número muy bonito. Aquí tenemos el 1 y el 2 y tenemos el arquetipo del colgado, que yo digo que es un gran menospreciado, no despreciado, menospreciado. Pero es que curiosamente, donde hay 12 se suele dar esa característica. Mirad, el 12 es una persona que tiene la cualidad de servicio, es un doble 6 también, y es de la familia del 3. Es una persona que posee conocimientos, que además suele buscarlos, sin duda, por eso viene del 3 de alguna manera, pero también es una persona que ha nacido para servir. De hecho, recordar que el arcano del colgado lo rige Neptuno. Y Neptuno, que en astrología muchas veces pues también es como que solo se ven los rasgos negativos de Neptuno, las relaciones con las drogas, con las dependencias y demás. Me sabe mal porque yo digo que Neptuno es el espiritual por naturaleza y al 12 le pasa eso. El 12 es una persona muy espiritual, que tiene interiorizada la labor de servicio y que te va a ayudar sin pedirte nada a cambio, porque le sale, quiere hacerlo, sabe que ha nacido para ayudar a otras personas. Entonces, a nivel profesional, indudablemente va a buscar labores de servicio. Aquí hay enfermeras, por ejemplo, no tanto médicos, pero imaginaros las enfermeras, ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Aquí encontraríamos una enfermera vocacional por naturaleza o una de estas personas que están cuidando a ancianos. Ya os he dicho que en el 6 se daría, pues en el caso del 12 todavía se daría de forma más vocacional. También trabajan muy bien en ONGs y en asociaciones, ¿no? Donde dan su ayuda de forma desinteresada. Y además, de verdad, son los perfectos amigos y compañeros de trabajo porque siempre que necesites algo van a estar ahí. Siempre que les pidas algo te van a decir que sí. Porque no saben decir que no. Y ahí viene el peligro del 12, que no sabe decir que no. Entonces, en negativo es que cuando el 12 no ha aprendido a discriminar entre las personas que le están pidiendo y las personas que les están utilizando y no aprende a decir que no, algunas de ellas, pues se puede convertir el pobre en una víctima gratuita de muchas personas y eso puede llegar a verlo y vivirlo muy negativamente. Por lo tanto, a nivel de trabajo, pues fijaros, o sea, yo os diría que son compañeros de los que tenemos que rodearnos indudablemente y que tienen que buscar trabajos de servicio a los demás, porque es donde se van a realizar, no lo nieguen. Yo me he encontrado con estudios de 12 que no tenían interiorizado esto y sufrían realmente porque un 12 cuando cae en crisis se paraliza. Por lo tanto, imaginarlo en PET o en C. O sea, cuando caen ahí, son personas que se encierran en sí mismos totalmente, que se quitan todo el valor que tienen como persona, pierden todo sentido de autovaloración, viven muy mal la soledad, generalmente, porque
sobre todo si los demás les sienten que les rechazan, y ese peligro lo tienen, porque en el momento que aprenden a decir no, indudablemente el 12 hace una criba inconscientemente impresionante. Pero yo siempre les animo a que lo hagan, a que digan no cuando quieren decir no, sin duda, porque ahí es donde está la fortaleza de ellos. No que digan no a todo el mundo, ¿de acuerdo? Tiene la energía del 1, recordar también que es un poco la que prima. Puede haber una contradicción ahí entre que a veces pueden ir muy lanzados a hacer las cosas, de hecho son los que sin pedirles ayuda parece que lo saben y aparecen ahí y te dicen, toma esto, que lo necesitabas, y lo saben, la intuición les funciona muy bien. Disculpadme, están llamando ¿Está y todo estaba bien? entrando. Sí, es que estaba entrando una llamada y la quería Me he quitar. convertido en el súper de Gran Hermano. ¿Habéis visto, chicos? Tú ya, vamos, cualquier personaje te podemos poner. Bueno, vamos con el 13. El 13 es de la familia del 4, ¿de acuerdo? Entonces, el 13, desde luego, a mí me parece un número muy interesante, porque tiene una cualidad muy grande, y es que dentro de que tiene las cualidades del 4 también, y por lo tanto de construir cosas, crear una estabilidad, una organización, y dirigir, ¿vale? Pequeñas empresas, por ejemplo, o pymes, ahí sí que los veo, ¿no? Tanto al 4 como al 13. Pero el 4 tiene una capacidad que no tiene el 4, y es la capacidad de transformar aquello que está mal, ¿no? O de darle la vuelta a un proyecto por completo, a un negocio, cuando no funciona, ¿vale? Entonces, los 13 hay que tenerlos cerca, ¿no? Porque son personas que dentro de que, yo diría, donde hay 13 ha habido pérdidas. Tenerlo en cuenta. Entonces, seguramente si tienes un 13 en profesión, hayas tenido que pasar por alguna ruptura dolorosa porque te han despedido, o porque ha habido una crisis importante y ese sector se ha ido a pique, o porque tu empresa en algún momento determinado pues ha sido un servicio que ha habido que dejar de prestar. El 13, donde hay 13, de alguna manera es un espacio donde has estado sometido a pérdidas, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, porque el 13, en base a esa experiencia de pérdidas, se convierte en una persona con una fortaleza interior impresionante y con una capacidad de resolución tremenda. Son personas que no se ponen nerviosas, ¿vale? Cuando los demás de alguna manera se alteran todos. Pues en este caso el 13 guarda muy bien la calma. Tiene el peligro del 4 también, en cuanto a que, aunque tiene esa capacidad transformadora, puede estar aferrándose más tiempo de la cuenta a algo que no funciona, ¿vale? Entonces, hasta que llega a darse cuenta de que hay que cambiar algo, o tiene que cambiar él, o tiene que dar un paso donde tiene que abandonar todo lo que es pasado, puede sufrir bastante o llevar algo a la bancarrota, ¿no? Como al hundimiento total, ¿no? Es como el escorpio, ¿no? Que dicen que es capaz de clavarse el aguijón a sí mismo antes que experimentar o probar otras áreas, ¿no? O otras cosas, o dar el brazo a torcer. Yo diría que ahí está el PEC, el peligro del 13. Puede ser muy radical. Recordad que os dije que el 13 es de los que de hoy para mañana puede dejar el lugar donde vive, a todos los amigos, la pareja, un trabajo. Eso sí, cuando toma la decisión no hay vuelta atrás, desaparece y listo. Pues a nivel de
de profesión, yo destacaría eso, su estabilidad, su seguridad, su capacidad de organizar, pero también esa capacidad de transformar si es capaz de darse cuenta a tiempo. Indudablemente, pues no hay mucho que decir aquí, por ejemplo, las funerarias, pues al 13 le iría muy bien porque además tiene esa sangre fría, seguro que muchos 13 en esta área. Pero también en empresas que haya que estar continuamente, digamos, reinventándose. Yo veo muchos médicos en el 13, ¿vale? Porque el 13 tiene que ver mucho con la materia, ese arcano de la muerte, ¿no? Con lo físico, con lo cual la calma que poseen, la tranquilidad, la capacidad de relacionarse con lo físico, yo veo ahí también la medicina mucho. Vamos a otro, el 14. ¡Ay, qué curioso el 14! Pues mirar, yo en el 14 es un 5, ¿no? De la familia del 5. Y dijimos que tiene magnetismo celeste. Pero ese magnetismo celeste lo irradia a través de sus manos, fundamentalmente. Con lo cual, yo veo aquí sanadores y veo maestros de Reiki o profesionales que curen con las manos o incluso algunas técnicas de masaje sutiles, ¿no? Como el masaje relajante. Lo que está claro es que tienen una cualidad en las manos para poder llevar a cabo este tipo de trabajos. Son personas inspiradas, normalmente es como si tuvieran al angelito al lado que les va soplando continuamente y es como que aquello muy sutilmente, pero te van a encontrar la respuesta prácticamente a todo. Son personas que saben autogestionarse, tener en cuenta que también tiene el 1 y el 4 en su número y son números de organización y de liderazgo. Pero curiosamente son personas muy placenteras y buscan profesiones también que de alguna manera les permita, pues eso, disfrutar del placer, deleitarse. Yo, por ejemplo, veo 14 en los balnearios, veo 14 en las discotecas, en las salas de fiestas, porque les gusta mucho también eso de relacionarse, hacer reír a los otros, cómicos, por ejemplo, hacer reír a los otros, irradiar buena vibra, conciliar. Es un buen puente. Aquí sí que tenemos una persona que es capaz de arreglar, por ejemplo, asesores matrimoniales, se me ocurre, puede haber en el 14 también, pero ya os digo que su gran atracción son personas que pueden parecer vagas en principio, porque son, parecen laxas, parecen como muy sutiles en el trabajo, pero muy al contrario, son personas muy, muy capaces. Lo que pasa es que lo hacen todo de forma como bastante delicada y desde luego el principio básico para que un 14 profesional esté a gusto es precisamente eso, estar en un entorno en el que esté a gusto, haya buen rollito, relaciones con los demás, intercambio, etcétera. ¿De acuerdo? En negativo, el 14 en negativo se convierte en un gran vividor, con lo cual os podéis imaginar, puede estar pensando más en la fiesta que en el trabajo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y además son de los que a las 5 de la tarde, aunque salgáis a las 8, está diciendo, bueno, que a las 8 nos vamos a tomar la caña, ¿eh? Que a las 8, o sea, es el que organiza los grupos para luego irse de marcha, irse de cena, hacer una cena. Esto se les da muy bien, organizar eventos, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Vamos con el 15. ¡Ay, el 15! La verdad es que es un número muy interesante porque a nivel profesional me parece que es el aspecto más interesante y positivo que puede haber en un 15.
Hablamos del diablo y el diablo está muy relacionado con la materia, con lo terrenal, con los instintos de supervivencia y por lo tanto es un lince. El 15 es un lince, ¿vale? Y además es un lince que tiene una energía inagotable. Estos son de los que trabajan y agotan a cualquiera, porque parece que no se les acaban las pilas nunca. Pero lo bueno es que esa energía la tienen que estar quemando. Por lo tanto, no se te ocurra poner a un 15 a trabajar sentado o con un trabajo, que no elija un trabajo donde de alguna manera no quema energía. Aquí hay profesores de gimnasio perfectamente, el mundo deportistas en todos los ámbitos, es muy interesante. Además, deportistas que pueden ser de éxito, porque el 16 es ambicioso, el 16 quiere todo, todo. Entonces, cuando abarca algo, no es para quedarse con lo más simple, sino para abarcarlo al máximo. Son grandes jugadores, les atrae mucho el juego, por lo tanto, son perfectos para trabajar en casinos, ¿vale? O jugadores de élite, no solo deportistas, jugadores en el ámbito que os diría, del billar, de las cartas, de otro tipo de juegos, que de alguna manera pues siempre está el reto de competir y ganar. Como ya os he dicho, finanzas, por ejemplo, yo aquí vería economistas, ¿no? Con un talento como especial, intuitivo, para saber cómo hacer crecer sus arcas. A la vez son personas que curiosamente necesitan a otros, lo que pasa es que son algo controladores. Entonces van a tener un poco la necesidad como de que todo el mundo baile un poco a su son. No es un líder, no es un líder, no lo confundamos, pero sí que es una persona, ¿sabéis estos? Vamos a ponerlo en el aspecto negativo, en el PET, ¿vale? El 15, cuando cae en el PET, es el típico trepa, ¿vale? Lo que hemos conocido siempre como trepa, ¿no? Porque siempre se buscan referentes y eso es bueno, ¿no? Es como que son capaces de la admiración más absoluta de otras personas, porque tienen que fijarse un referente para ellos de alguna manera llegar ahí, ¿de acuerdo? Pero tienen que tener esa inspiración. Ahora, cuando están en negativo o son negativos, esa referencia que es una admiración proactiva y positiva se puede convertir en celos o envidia. Y por lo tanto, el 15, el diablo, caer en aspectos, digamos, poco, ¿cómo os diría? Poco éticos a la hora de profesionalmente conseguir cosas. Positivo, ya os digo, profesiones que podáis utilizar vuestra energía, vuestro sentido para ganar dinero. Estáis muy dotados los 15 para labores de servicio, por supuesto, ¿vale? Y aquí, desde luego, con esa capacidad de trabajo que tenéis tan impresionante, trabajos fuertes, en una residencia perfectamente pueden trabajar, pero seguramente estarán de directivos, de algún modo. Personas que tienen que cargar cosas pesadas en cierto modo, porque normalmente son personas que tienen un sistema muscular fuerte cuando se tienen que dedicar a nivel profesional para esto. Entonces, yo lo dejaría ahí y bueno, tiene un amplio abanico, pero vamos, no confundáis líder con la energía de trabajo y la ambición, ¿no? Porque en este no sería el caso. En el caso del 16, familia del 7, en este caso la perfección se sublima, va a lo máximo. En el 16 se expresa, digamos, el orgullo, la autosuficiencia, posiblemente mejor que
que en ningún arcano, que en ningún número de base 22. Aquí sí que podría haber en el 16, hablamos de dirección también, y sí que puede haber líderes, pero fijaros, yo os diría que líderes en la sombra. Yo vería en los 16 esa capacidad de liderazgo, pero que en cierto modo maniobra desde lo oculto, ¿no? Y no porque sea un asesor, sino un jefe, pero digamos que no es un jefe tan evidente o que los demás conozcan. Son ambiciosos por naturaleza y desean conseguir mucho, ¿vale? Pero por el afán de construir. Mientras el 15 sería más un afán de atesorar dinero y de alguna manera de ganar un prestigio o atención de los demás, el 16 es un gran constructor y el prestigio que quiere es saber que construye cosas, ¿no? Grandes edificadores, por ejemplo, grandes arquitectos, personas, ¿cómo os diría?, que de alguna manera manejan todo lo que son estructuras materiales. Aquí veo también los físicos, porque es una relación de alguna manera con la materia importante. Además, como tienen las cualidades del 7, que son buscadores y pueden ser también, pueden perfectamente las dotes de investigación y de intuición ponerlas en valor perfectamente, pero el 16 no se va a encerrar tanto, porque el 16 es orgulloso y el 16 necesita construir, entonces tiene que salir afuera, tiene que salir a materializar de algún modo. Son personas serias, por lo general, ¿de acuerdo? Y que imponen bastante, porque además es como que quieren dar esa sensación, son conscientes de ello y así lo transmiten. Puede ser perfectamente el jefe que todos temen en este caso, ¿de acuerdo? Pero también personas muy inteligentes. Recordar que en la familia de los 7 la inteligencia se manifiesta muy bien. Aunque no parezca muy evidente, tienen una capacidad de raciocinio importante. ¿Qué encontraríamos en PET cuando el 16 está en negativo? Desde luego, cuando el 16 está en negativo puede ser autodestructivo y también una persona ofuscada que esté tan limitado por sus propias creencias que no pueda ver más allá de lo que ha interiorizado. Y lo peor del 16 en negativo es que puede llevarse a otras personas por delante. No estoy refiriendo a que las mate, sino a que su propia soberbia, porque pasaría del orgullo a la soberbia, puede llevarle a, de alguna manera, arrastrar a otras personas que están implicadas en lo mismo que él y, por lo tanto, fastidiarles la existencia a nivel profesional. De la seriedad caen al negativismo, al puro pesimismo, con lo cual es otra cosa que hay que tener en cuenta y que hay que tomar conciencia cuando se cae ahí para no confundirlo con la raíz, ¿no? Porque una cosa es la responsabilidad, que es una palabra que va mucho con los 7 y esa autoexigencia, y otra cosa es el exceso de control, por ejemplo, también. Son personas, mira, no se me ha ocurrido, en el PET trabajarán muy bien en espacios donde haya que llevar un control exhaustivo, tanto de piezas como de personas o de una obra, ¿no? Los supervisores de obra. Pero en negativo, este control, exceso de control, se puede convertir en una forma de dictadura. Importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos cerca. Victoria. Pues vamos, ya estamos terminando, de hecho. Vale, pues venga, que nos queda un poco. 17.
El 17 sin duda, ya os dije que es una persona que necesita el afecto y tocar por excelencia, con lo cual es muy válida a nivel profesional en cualquier profesión donde se maneje tanto el aspecto del amor, de las relaciones, de los trabajos manuales sensoriales, incluso yo diría sensuales, ¿no? Ahí. Son personas con capacidad de armonizar y es un líder, recordad que es de la familia del 8, ¿eh? Entonces el trabajo en equipo se le da muy bien porque además es como que contagia con esa buena energía de la que dispone esa persona y es capaz de contagiarla. Por lo tanto, yo lo veo mucho como profesor también en técnicas de desarrollo personal, por ejemplo, como guía en relaciones de todo tipo, como grandes diplomáticos también, porque es capaz de conciliar posturas y poner a la gente de acuerdo. Y en el caso de la estrella, en el PET, cuando cae en negativo, pues ¿qué diríamos? Yo cuando veo un 17 abajo le digo, mira, ves que te den un masaje, porque seguramente se volverá irritable, se sentirá poco querido, o dirá que ya no cree en el amor, o que no le gusta su trabajo, que lo hace por hacerlo. Entra un poco en desasosiego, ¿no? Incluso en ansiedad. Entonces, yo el 17 es que en cualquier área de su vida, cuando está teniendo un problema, le digo, mira, busca el contacto humano, del tipo que sea, ¿no? Aunque sea, ve que te den un masaje y que te manoseen. Las relaciones afectivas también son muy importantes. Entonces, para el equilibrio vocacional del 17 hay que tenerlo en cuenta. No puede trabajar solo, es una persona que también necesita relacionarse. Trabajo en equipo, sin duda. Vamos al 18. El 18 es muy interesante porque aquí encontramos profesiones interesantísimas. Teniendo en cuenta que es un arcano que está muy relacionado con el pasado, es un 9 también, ¿no? Es de la familia del 9. Pero es un arcano que tiene memoria, la luna tiene memoria, tiene mucha memoria. La luna ha visto todo lo que ha pasado en la Tierra. Entonces, como profesiones, historiadores, arqueólogos, investigadores del oculto, un tarólogo, por ejemplo, con un 18 seguro que es un tarólogo extraordinario en este aspecto, pero también personas, por ejemplo, la familia es muy importante, ¿eh? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con familia, aquí se puede dar. Y una profesión muy curiosa que yo veo en los 18 son a los pastores. Sí, sí, a los pastores de una iglesia, no los predicadores, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque es como que llevan una sabiduría implícita a la que ellos pueden acceder, aunque no la hayan experimentado, ¿no? Tener en cuenta que los 9 llevan una sabiduría implícita y sabiduría hace referencia a aquello que ya has experimentado en ti mismo, con lo cual, de alguna manera, eso lo pueden trasladar a su profesión. El 18 necesita creer que la empresa donde trabaja o la empresa que crea, aunque yo lo veo más trabajando que creando, puede crearlo, pero sería una familia, sería como una mini familia, porque él necesita tener la sensación de que cuando va a trabajar, trabaja en familia, la crea. Por eso generalmente son personas bastante estables que pueden estar muchísimos años en el mismo trabajo. Y muy importante, gente dentro de, o sea, profesionales dentro de nuestra área, la videncia, la cartomancia, la clarividencia, la mediunidad. Aquí en el 18 encontraríamos más de una persona que conecta con todo eso. De hecho, quien tenga bastantes 18, estoy segura que de niños
han experimentado lo que es el contacto con entidades de otros planos, o sea, mediunidad. Clarísimo que sí. El 19 es el Sol, es expansivo, el Sol es todo lo social, tiene que ver con lo social. Y el 19 es un 1 también, de la familia del 1, por lo cual estamos hablando de un líder, pero estamos hablando de un líder que su premura, digamos, es brillar, ¿vale? Y brillar, ¿qué quiere decir? Porque aquí podemos encontrar líderes dentro del mundo artístico, por ejemplo, ¿no? Grandes cantantes, grandes actores, modelos, futbolistas, personas que de alguna manera quieren ser los número 1 en algo, en algo determinado, quieren dejarse ver, pero quieren hacerlo con brillo, con generosidad, dando lo mejor de sí. Además, para el 19 es muy importante también las formas, ¿no? Entonces será una persona que cuide sus apariencias. Victoria, tú lo tienes en legado paterno, de alguna manera es una expresión social, ¿no? Que es lo que te comentaba, que tenías como 3 unos. En mi caso también soy de otro año, pero también lo tengo. Es que somos Entonces, estupendas. claro, ahí Nosotros y no, nuestros ahí no padres. hemos llegado a los legados, ¿no? Pero ¿qué sería? ¿Qué quería tu padre para ti? El tuyo y el mío, que brilláramos. Bueno, el mío se fue cuando yo tenía 3 años, así que lo tengo difícil para saberlo, pero imagino Bueno, pero, que querría que yo pero brillara. cuando te hizo, de alguna manera proyectó en ti eso, pero lo proyectó en ti porque él quería serlo, quería vivirlo. Con más razón, si él no pudo hacerlo porque murió joven, pues te lo legó a ti. Me Que abandonó. esos serían otros apartados. Bueno, seguimos. El 20, el juicio. En el juicio, fijaros, yo veo grandes jueces, veo en el 20, el juicio, veo grandes jueces, veo abogados de renombre, veo personas, son iluminados en cierto modo y lo saben. Y lo saben. A veces pueden llegar a ser un poquito pedantes, ¿vale? Pero sí que es cierto que son personas que tienen una cualidad especial, como el regente Plutón tiene esa cualidad del arcano del juicio, de ver todo lo que los demás no ven, aquello que está oculto. Entonces, no solo tienen la capacidad de verlo, sino que tienen la capacidad también de sacarlo del subsuelo, del inconsciente y hacerlo aflorar. Entonces, son personas con cualidades extraordinarias para de alguna manera proyectar en otros, porque son personas que necesitan público, ¿vale? El 20 quiere público. Ahí sí que nos encontramos ya artistas, pero ya no es como el 19 que es más egocéntrico y busca más el brillar, ¿no? El 20 quiere su público también, pero en realidad lo que quiere es hacer una obra magnánima que llegue al mundo y que sea reconocida. Aquí tendríamos también a un actor, pero quiere hacerse ver más por la obra que interpreta y el trabajo que realiza que por sí mismo, ¿no? Que el 19 lo va a cuidar más, del liderazgo, ser el número 1. El 20 no es que busque el ser el número 1, el 20 lo que quiere es que su obra, lo que crea, sea reconocida. Entonces, es una forma diferente de llegar al mundo. Además, tiene una gran sensibilidad, con lo cual es como que tiene esa cualidad, como la tiene el cantautor, por ejemplo, o no sé, o el que pinta un cuadro, como aquel que es capaz de captar lo que el público necesita, lo que la gente necesita para ese momento. Yo pongo la música porque creo que la música va muy en sintonía con las necesidades del momento, ¿no? A nivel universal, ¿no? Es como una vibración que la propia sociedad demanda y muchas veces la música responde a eso. Entonces, aquí lo tendríamos, pero destacaría eso, ¿no? Grandes creadores
que tiene público, por lo tanto puede crear una gran obra. Escritores, artistas en todos los ámbitos, pero también diplomáticos, aquí también los podemos encontrar, jueces, gente de la justicia, incluso gente de la investigación, o sea, estos que se dedican a la investigación, porque como pueden ver más allá de lo oculto, puede ser un comisario de policía, puede ser alguien que llegue por esas dotes que tiene de investigar en lo oculto, que llegue a los demás y que sea reconocido, porque desde luego el 20 sí que va a buscar siempre el reconocimiento, ¿eh? Igual que el 2 lo busca en la pareja, o en el jefe más inmediato, digamos, el 20 busca ese reconocimiento, pero ya lo busca a gran escala. Por eso va acompañado de un 0. Es empático como el 2 y desde luego esas cualidades de intuición y sabiduría, incluso amor, el típico artista que ama a su público, ¿no? Y da lo mejor de sí, ¿no? Inspirado. En negativo, como ya os he dicho, es una persona que en lugar de caer en la falta de autoestima, cae en todo lo contrario, ¿no? En la prepotencia de creerse el iluminado. Aquí podemos encontrar mucho farsante también, ¿eh? A nivel profesional hay que tener cuidado, algunos 20, qué tipo de numerología tienen y qué les acompaña, porque pueden estar perdidos y confusos, incluso conectar con lo que no tienen que conectar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto enviar mensajes muy equívocos. Brigitte, dime. Que hay que terminar ahí una conferencia. El 21, ya solo nos queda el 21 y el 22. El 21, ya lo sabéis, tenemos aquí al mundo, el 21 es el número completo de Victoria, es tu PP. Bueno, pues el 21 destaca por su elegancia, tiene las cualidades del 3, es una persona que cultiva muy bien su mente y sus conocimientos, porque además sabe, para él, el 21 es como lo más válido, es lo más válido. Yo soy lo que soy por lo que sé, ¿no? Por lo tanto, siempre va a querer estudios superiores. Pero el 21 además quiere que el mundo lo vea, quiere irradiarlo al mundo, ¿eh? Y además es como, el 21 tiene una característica especial, y es que es una persona que donde aparece se nota que acaba de llegar. Porque otra de las grandes cualidades que tiene es la elegancia, ¿no? La prestancia, la capacidad de presentarse en todos los aspectos, desde el intelectual al físico, de irradiar, ¿no? Como esa energía de armonía. La elegancia es muy importante y el conocimiento, por lo tanto, mira, yo lo veo siempre mucho en el mundo de la moda, al 21, o en espacios donde haya que crear también ambientes apropiados y tener en cuenta cada uno de los detalles, o grandes floristas, todo lo que tenga que ser armónico, porque en este caso el 2 va por delante del 1, por lo tanto las cualidades femeninas se presentan primero y las masculinas están detrás, pero poseen ambas, ¿eh? Pero a destacar, pues esas dos cosas. Y el 22, el loco, ¿qué os diría? Viene a crear, a materializar, o sea, entonces yo lo resumo muy fácil, o sea, donde hay un 22, o la persona se convierte en un loco o se convierte en un genio, y es un genio que viene a materializar cosas, porque es un 4. Por lo tanto, viene a crear formas. Para mí ahí están los grandes inventores, en el 22. Y cuando aparece un 22 tienes que traer algo al mundo que sea distinto, que no se le ha ocurrido a nadie, y tú tienes la capacidad para materializarlo. Con lo cual, esa sería la característica. Si cae en negativo, pues lo que digo siempre, si cae en el pez, ¿cuántos manicomios hay llenos de genios que los han dado por locos? Indudablemente un 22 frustrado, sí, puede caer en la locura, perfectamente. Y bueno, pues ya he terminado los números. No lo sé, es que no veo el chat, entonces he ido viendo, me lo iban poniendo de uno en uno, pero si me queréis hacer alguna pregunta ahora, y si no, pues vamos acabando, me despido
y espero que dentro de lo extenso que es esto haya podido por lo menos daros unos pequeños matices de cómo interpretar una carta numerológica. Bueno, sin dramas que te vamos a tener y a lo mejor en un taller especial y ya iremos poquito a poco. Brigitte, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, vosotras, y animaros que os espero en el taller de Quirosofía. Chao. ¿Vale?